Opciones para tener la comida necesaria estos días. Hay alguien en su familia que también pueda hacer la fecha de ir y comprar ella directamente o no lo planificamos. No escucho. Ahí sí, me mandó un condorazo, no grabé la introducción, pero como ya lo vimos la semana anterior, no hay problema, ¿vale? Ahora sí, volviendo a esto, nosotros tenemos un riesgo inherente que es el riesgo propio del negocio. Se supone que ese riesgo se puede mitigar con controles, es responsabilidad de mi cliente. Entonces, ¿qué digo? ¿Hay algún error material? Si mi respuesta es sí, el control lo tiene que detectar. Si el control no lo detecta, yo me tengo que dar cuenta, yo como auditor tengo que decir, oye, hay un riesgo que mi cliente lo podría mitigar y no lo mitiga. Por lo cual, si yo no me doy cuenta, lo lógico es que es muy probable que llegue a una opinión equivocada y ahí me caen todos los ladrillos en la cabeza. O sea, una opinión incorrecta, ¿vale? Yo sé que el concepto no es complicado y ojo, que estos son riesgos clasificados como inherente, de control, de detección. También existen riesgos que son del negocio y riesgos que son de auditoría, de lo cual eso, la idea es que los vayan leyendo y ahí vamos a ir profundizando en el concepto, ¿bien? Pero mi propósito es que hoy día tengan claro punto, por lo cual yo les mandé un caso. Estaba buena, de lo cual yo les mandé un caso y en ese caso es el que vamos a trabajar hoy día, ¿vale? Ojo que no, hay que hacer un alcance. De momento, como están chiquititos, recién estamos entrando en este tema de la auditoría, de momento solamente los riesgos los vamos a clasificar. Ya cuando sean más grandes, el riesgo lo vamos a analizar, vamos a ver probabilidades de ocurrencia, un montón de temas que son más simpáticos con una matriz de riesgo, pero de momento me quedo con eso, ¿bien? Ahora, que ya tenemos clara la película, yo les tengo este caso, de lo cual la idea es que lo trabajen ustedes, me pueden ir haciendo preguntas, ningún problema, pero yo les voy a dar como un antecedente global de esto. Bien. Esta es una empresa de inversiones, ¿vale? Y esta empresa de inversiones tiene ciertos movimientos o tiene ciertos factores que podrían ser riesgos. La idea es que usted como auditor que está evaluando esta empresa de inversiones logre clasificar el riesgo si es inherente o de control o de detección, ¿ok? ¿Tienen claras las instrucciones? Si las tienen claras, les voy a dar 15 minutos para que lo desarrollen, lo conversen. Si tienen dudas, me las van haciendo y terminados los 15 minutos, los voy a desarrollar yo. Janina y Nicolás, miren, yo les mandé un correo junto con este link. El día que les mandé el link para meterse a la clase online, les mandé otro correo con un enlace al Google Drive. Y en el Google Drive había un Word de 2 páginas. Uno que era contenido y la primera página que es esto que les tengo proyectado. No sé si lo están viendo. ¿Están viendo el caso, no? ¿Están viendo lo que yo estoy viendo? ¿No? ¿Sí? Ya. A ver, Rocío me dice que no. Entonces, déjenme compartir el tema. A ver. ¿Ahí sí? Ah, ver la PPT. ¿Ahí sí están viendo el caso? ¿Sí? Ok. Entonces la idea es que de este caso ustedes lo puedan desarrollar. Es súper simple. Es decir, o es inherente, o es de control, o es de detección. El único antecedente que yo les entrego es que la empresa es de inversiones, por lo cual, si tienen consulta, activen el micrófono y me las hacen, o lo pueden hacer por el chat o como quieran, pero la idea es que aprendamos todo. Así que les voy a dar 15 minutos para que lo hagan, y una vez que lo hagan, que ya transcurran los 15 minutos, lo voy a hacer yo, de lo cual les vamos a ir comentando los factores y todo eso, ¿bien? Empiecen. Entonces son las 11:20, o sea, son las 8:25, 8:30, 35, 40, hasta un cuarto para las 9 y ahí lo voy a hacer yo, ¿bien? Éxito.
Si tienen consultas, recuerden que me las pueden hacer vía chat o las pueden hacer con el micrófono, ¿bien? Entonces, en este caso de empresa de inversiones, tiene 15 antecedentes que ustedes tienen que evaluar. A ver. Una alumna me hizo una pregunta que dice, una consulta. Entiendo que el riesgo de detección es por parte del auditor, ¿verdad? Sí, es pues, por parte del auditor. No es responsabilidad de la empresa tener un riesgo de detección. No así los otros dos riesgos que son de parte de la empresa. Sí, así es. Recuerden bien, riesgo inherente y de control es del cliente. El inherente proviene de la naturaleza, el control es el que no mitigó mi cliente y el de detección es propio del auditor por no haberse dado cuenta del tema, ¿ok? Así que sigan trabajando. Sí, bajo el tiro. Ahí, ¿cierto? Perfecto. De nada. A ver, ¿cuál es la duda? 10 y 14. 10 dice, los responsables de la colocación efectúan los registros y mantienen la custodia aérea de los títulos. A ver, miren, si no mal recuerdo, ustedes han tenido ramos de finanzas y ramos de contabilidad de inversiones. Entonces, entienden, creo, el concepto de cómo funciona el capital market, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de los responsables de colocación, esos son los tipos que se encargan de emitir acciones y vender, ¿ok? Entonces, mire, la modalidad del capital market funciona así. Si yo soy una empresa que quiere emitir acciones de su compañía, ¿qué es lo que hace? Esta empresa que emite acciones de su compañía simplemente las ofrece al mercado. Se supone que hay gente que se compromete a comprar y ahí nace el concepto de capital suscrito, que no necesariamente es el pagado. Una vez que el tipo paga lo comprometido, se genera el pago de las acciones y ahí recién es dueño y tienen derecho a dividendos y todo el asunto. Se entiende que para la fase de colocación es cuando yo ofrezco por las acciones,
cuando se habla del registro es anotar a quién le pertenece el título como papel, como derecho de la propiedad, y la custodia, se entiende que ustedes, no sé si saben, pero la acción como acción bursátil es un documento que yo lo puedo tener físico si quiero, en papel, si quieren cuando volvamos a clase se los muestro como cultura general porque tengo algunas acciones físicas, o si no, en Chile la guarda una empresa que se llama Sinacofi, si no mal recuerdo. Y esa empresa simplemente las custodia. O sea, ¿qué es lo que dice? En la práctica el dueño de la acción es este tipo, pero están guardadas en tal empresa en el registro número tanto, que es como la caja fuerte. Entonces, ¿qué es lo que me dicen acá? El que ofrece las acciones de la sociedad anónima es el mismo que las anota y es el mismo que custodia los títulos. O sea, en vez de que la pega la hagan 3 tipos, la hace solamente uno. Ahí hay que evaluar si eso genera problemas de fraude o provoca ciertos dilemas de independencia o algo así. Ahí tú tienes que evaluar eso. La pregunta 14 dice, ¿existen operaciones entre empresas que pertenecen a un mismo grupo económico? No sé si ustedes se acuerdan un poquito de consolidación de estados financieros, de lo cual en la consolidación había una sociedad coligante o matriz y había una sociedad coligada o este tema filial. Entonces, ¿qué pasa? Se puede dar el caso de que la matriz y la filial tengan transacciones entre ellas, ventas intercompañía, algún préstamo interempresa, algún tema de que el contador trabaje para el holding y preste los servicios a todas las filiales, etcétera. Eso es lo que me dice el punto, que existen operaciones intercompañía. Ese es el tema de la 10 y la 14. Ahí tienen que evaluar si eso es un riesgo inherente de control, de detección, o podrían hasta no ser un riesgo. Eso lo tienen que ver ustedes, pero ahí lo vamos a conversar. ¿Ok? ¿Están listos? ¿O les falta un poquito más? No hay problema. Ya, entonces, ¿tienen más dudas? Si no, comenzamos al tiro nomás. Y ahí lo vamos conversando y todo eso. ¿No hay dudas? Sí, ya, ok. Entonces, veamos. Recuerden que esta empresa es una empresa de inversiones, de lo cual inversión es un tema súper amplio, pero dejémoslo en inversiones, ¿ok? Dice, primero, los registros de inversiones no son conciliados periódicamente con los estados de los depositarios o agentes financieros. Me explico. Cuando yo compro acciones, si ustedes recordarán contabilidad 3, la medición contable de las acciones es que se deja el precio spot, ¿ok? El precio spot es el valor de mercado o valor razonable, que no es lo mismo, pero en algunos casos sí, que no me voy a meter, que no me voy a meter en IFRS, solamente porque entendiendo el tema contable lo pueden entender en temas de negocio, ¿vale? Las acciones se valorizan al spot de mercado o al precio de mercado. Ese precio se saca ya sea en la bolsa de comercio o algo similar, y las corredoras de bolsa, que son las que custodian los títulos, por defecto, ellos mismos van actualizando el valor bursátil de la acción, porque recuerden que hay un valor nominal, que es el valor que recauda la empresa, y aquí hay un valor bursátil, que es el valor de mercado, y hay un valor de colocación, que es el valor de mercado en el momento en el cual se suscribe. Entonces, con toda esa lógica, ¿qué es lo que pasa? Los registros de inversiones, o sea, el asiento contable de inversiones, la mantención contable de las inversiones, no son conciliados periódicamente con los estados de los depositarios o agentes financieros. ¿Qué significa? Significa que el valor de la acción no lo voy revisando para ver si el precio de la acción cambió,
ya sea a la alza o a la baja. Por lo cual, si yo analizo esto en temas de riesgo, perfecto, por ahí va. Por ahí Javiera comentó en la respuesta, mire. Por defecto, la acción como título bursátil cambia de valor constantemente y eso no depende de mí, depende del tema del mercado. Por ejemplo, no sé si leyeron hoy día en el diario financiero que las acciones de Zoom están subiendo mucho. Zoom, la plataforma que hacemos clases, pero por ejemplo las de la mayoría de las empresas del IPSA se están bajando mucho. ¿Depende de mí? No depende de mí. Entonces eso es inherente. ¿Cuál es el riesgo de, o sea, cuál es el tema? Es que yo puedo controlar por lo menos el precio de mercado para saber en qué para estoy. Y eso, si no lo hago, es un riesgo de control. Por lo cual, primer punto, que los registros de inversiones no sean conciliados. Es un riesgo inherente de control o de detección, es de control. ¿Y por qué? Porque yo pudiendo mitigar la falta de información, no lo hago y yo como auditor me di cuenta. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se captó la idea? ¿Todo bien? Vale, voy a zoom. Sí, todo bien. Vale, Paula, te pasaste. Vale, Hernán, todo bien. Ok, así funciona. Segundo punto, dice, la política de inversiones de la empresa se dirige a negocios especulativos y de alto riesgo. Miren, yo acá lamentablemente no tengo... Ah, sí, por ahí va, mira, va súper bien, miren. La segunda pregunta dice, la política de inversiones de la empresa se dirige a negocios especulativos y de alto riesgo. Si yo, claro, lamentablemente no tengo el mapa acá, pero el mercado financiero se divide en 4 escenarios, ¿vale? Está el money market o el mercado del dinero, que es el mercado que coloquialmente se denomina renta fija. Entonces ahí van los debentures o bonos financieros, ahí va el tema de los de depósitos a plazo, de los fondos mutuos de renta fija, etcétera, etcétera. Tenemos el capital market, que es el mercado de la renta variable, o sea, lo que el precio no tiene certeza. Tenemos el mercado de los commodities, que son las materias primas uniformes que se transan en bolsas de valores, y tenemos el mercado de los derivados, que son los contratos de algunos activos subyacentes, de lo cual ese punto ni siquiera lo voy a nombrar porque es un poquito hardcore, ¿vale? Pero ¿qué pasa? La política de la empresa dice que no vamos a invertir en money market, solamente en capital market y en instrumentos financieros que sean hardcore. ¿Y por qué? Porque al no tener certeza del precio, el riesgo es alto y la teoría financiera dice que mayor riesgo, mayor retorno, ¿no? Entonces, con esa lógica, uno dice, ya, lo puedo hacer, pero por supuesto, ¿eso es un tema que depende de mí? La verdad que no, es de la naturaleza del negocio, por lo cual ese riesgo es inherente, como lo comentó Javiera, como lo comentó Rocío, es riesgo inherente. Perfecto. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿Se capta la idea, cierto? Perfecto, muy bien. Gracias, gracias Javiera. Gracias, Carolina. Ok. Tercera pregunta dice, no existen sistemas o procedimientos estandarizados, siendo a su vez el flujo de inversiones significativos. Dígame, ¿en qué parte se perdió María José? En la segunda. Mire, le explico. Lo que pasa es que la empresa es de inversiones, entonces que se compran instrumentos financieros, viven de eso, viven del tema del mundo financiero en un género global, ¿ok? Se entiende que esta empresa tiene como política poder comprar instrumentos financieros de negocios especulativos. ¿Qué significa el negocio especulativo? Que mediante la predicción, la proyección, mediante el análisis fundamental, yo voy viendo si el precio va a subir o bajar. Y a su vez es un negocio de alto riesgo, porque yo no tengo una certeza de que el precio va a ser ese o va a ser mayor o va a ser menor. Y eso provoca que por defecto la rentabilidad sea mayor porque el riesgo es mayor. Puedo perder mucho como ganar mucho.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? La empresa decide poner sus lucas en ese tipo de activos, que el activo tenga ese atributo, ¿ok? Yo te pregunto, ¿hay un riesgo de control ahí? Lo más probable es que no, porque no me menciona que aquí la empresa no lleve un registro de eso. No me menciona que la empresa no lleve, ¿cómo se llama? Ciertos controles para poder regular eso. No me menciona nada de ese asunto, por lo cual, como no me menciona nada, me está nombrando simplemente el riesgo que tiene el negocio. ¿Cuál es el riesgo? Perder plata porque el precio yo pensé que iba a subir, pero bajó. Nada más que eso. Por lo cual, con esa lógica, el tipo de riesgo debería ser inherente. ¿Por qué? Porque es un atributo de la naturaleza, es un atributo del mercado, es un atributo del negocio. No depende de mí que el precio suba o baja. Eso más o menos. Dice Paula, María, la segunda es un riesgo inherente porque el alto riesgo en los negocios especulativos están directamente relacionados con el entorno. La actividad económica de la empresa más no tiene nada que ver con el control interno que aplica la empresa en sí. Eso es. Brillante, Paula. Te ganaste un like. Ahora, tercera pregunta dice, no existen sistemas o procedimientos estandarizados, siendo a su vez el flujo de inversiones significativo. A ver, lo lógico es que una empresa de inversiones, si usted recuerda estado de flujo de efectivo, el flujo de inversiones sea un flujo elevado, sea un flujo relevante para el negocio. ¿Y qué es lo que pasa? No hay sistemas o procedimientos estandarizados. Un procedimiento estandarizado, por ejemplo, sería que si yo quiero comprar acciones, que el ejecutivo haga una carta, le mande el correo al gerente, el gerente evalúa y si está apropiado, se firma, se compra. ¿Ok? O, por ejemplo, sería un tema de riesgo. Claro, o sea, y por ejemplo sería otro procedimiento. Los ejecutivos, si van a comprar depósitos a plazo, sea de máximo 1.000.000 de pesos, y se supone que ellos tienen la libertad de eso. De lo cualquier instrumento superior a 1.000.000 de pesos tienen que llenar un formulario común. Son diferentes políticas. En este caso, no me menciona que la empresa tenga políticas claras, sino que ¿qué es lo que pasa? Se usa el boca a boca, no hay políticas claras, cada ejecutivo hace lo que se le plazca, por lo cual, como no hay claridad en el procedimiento de cómo se tiene que hacer la actividad, en ese concepto nosotros estamos diciendo que el riesgo en este caso es un riesgo de control. Brillante, Javiera. ¿Por qué es de control? Porque simplemente la empresa puede tener una política clara, pero no la tiene. Y como no la tiene, es problema de la empresa, no es problema del mercado. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Todo bien? ¿Sí? Vale. Perfecto. Siguiente pregunta. Dice, pregunta 4. Algunas compañías en las que la empresa ha invertido han entrado en cesación de pagos o declaración de quiebra. ¿Cuál es la diferencia de cesación de pago o declaración de quiebra? Uno es, ¿cómo se llama esta palabra en inglés que somos buenos para los temas anglosajones? No era el bulk out, sino que era lo que entró a Argentina, el payout, algo así. Bueno, no va al caso. El tema es que la empresa entró en liquidación, o sea que la empresa va a cerrar, o simplemente que la empresa está quebrada, vale decir, es una liquidación obligatoria. Esa es la principal diferencia, la cesación de pagos que no tiene la capacidad de pagar, pero uno se declara en quiebra, o sea, se podría decir una quiebra voluntaria, y el otro es una quiebra obligatoria, ¿vale? Eso, ¿qué tipo de riesgo creen que es? ¿Inherente, de control, de detección o no es nada? ¿Ok? Javiera ya contestó algo y sí, eso es. ¿Alguien más quiere comentar? Vamos, comenten con toda confianza. Ya. Claudia también dice lo mismo que Javiera. Sí, no sé por qué los puedo ver yo. De igual manera ella está mandando la respuesta, entonces no hay problema. No, pero no es problema. Sí, miren, si a la larga igual los vamos a comentar. Lo más probable es que su compañera me mande la respuesta a mí para que los demás no vean el spoiler. Entonces no hay problema ahí, ya, Nina, guión Nicolás, ¿vale? Ya. Entonces, veamos. Que la compañía tenga
Que la compañía tenga cesación de pago o quiebra, ¿me afecta a mí? La verdad es que sí, porque el negocio lo perdí. Pero no es mi responsabilidad, no es mi culpa. No es mi culpa que la empresa haya entrado en quiebra si yo solamente pongo las lucas, quiero ganar plata con ella, nada más. Entonces no puedo ser tan largo en ese ámbito. Por lo cual, en ese punto, que la empresa quiebre no es mi responsabilidad, es algo que pasó en el mercado, ¿ok? Y como pasó en el mercado, significa que ese acontecimiento que ocurrió en el mercado en general eh, no es mi responsabilidad, y al no ser mi responsabilidad es un riesgo inherente, por lo cual lo que había comentado acá su compañera Javiera por inbox era que el riesgo era inherente, luego otra compañera más, Claudia, comentó que era riesgo inherente, por lo cual si su respuesta fue riesgo inherente, yo le contesto al tiro, brillante, excelente. Vale. ¿Ok? Veamos. Luego dice el punto 5, no se revisan periódicamente los valores de mercado de las inversiones. Bueno, eso es parecido al tema de la 1. La única diferencia que acá era en los registros de las inversiones, vale decir, en el 1 se hablaba del asiento contable y de la medición contable, de la valorización contable, ¿ok? En el 5 no se está hablando de la valorización contable, sino que se está hablando del título en sí, que yo no voy revisando si gané o perdí plata con la acción. Y eso, si yo me dedico a las inversiones, es lo elemental del negocio, por lo cual la 5, ¿qué riesgo es? Así en palabras simples y viéndolo simple con lo que ya hemos analizado, es un riesgo de control. Si es que vieron la película El Hoyo, cuando el tipo decía, pero obvio, esto es obvio, ¿o no? Por ahí va, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Paula dice no, pero bueno, y Cristian dice qué película más mala del Hoyo. Sí, la verdad, al final fue como medio traumante, pero el desarrollo yo lo encontré bueno igual. El final es como que no lo entendí, pero sí el desarrollo es un desarrollo brillante. Pero era el obvio, ¿vale? Sí, pasa cuando una película tan perfecta. Veamos, ahora el punto 6. ¿Qué dice? La naturaleza y monto de las inversiones ha cambiado significativamente. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, yo había invertido en un retail y el retail se convirtió en banco. ¿Ok? Eh, siempre se caen en el final inherente. Mira, haciendo un paréntesis de lo que comentó Cristian, que es como interesante y aplicado a la materia. Siempre se caen en el final inherente. Mira, con naturaleza, el final, cuando una película es buena, el riesgo de que sea el final malo es inherente, pero es un riesgo de control porque mínimo el tipo hubiera hecho una encuesta y no la hizo. Pero bueno, por ahí va. Ahora, el punto 6 dice, la naturaleza y monto de las inversiones ha cambiado significativamente. ¿Qué significa eso? Significa que yo invertía en una empresa de retail y el retail se convirtió en banco. Por ejemplo, lo que está pasando con Falabella, que era retail en un momento y luego se convirtió en banco y luego en un tema, o como las AFP, que las AFP es un negocio raro. Si quieren, alguien me acuerda y yo les mando un paper de las AFP para que lo entiendan como cultura general. Es un negocio como una especie de fondo mutuo, pero más grande, ¿vale? Y también dice que ha cambiado el monto de la inversión, que no sé, esto es como que la acción la compré en 20 pesos y al día siguiente subió a Lucas, ¿vale? Pregunta, ¿qué tipo de riesgo es? Ya he escuchado algunos comentarios, pero coméntenme, ¿qué tipo de riesgo creen que es ese el punto 6? Detección. Mira, Hernán, acá te voy a hacer un spoiler.
En este caso, ningún caso es de detección. ¿Por qué no? Porque el auditor se dio cuenta. Si el auditor no se hubiese dado cuenta, no estaría acá. Entonces, eso es en la vida real. A nivel de clase, yo les voy a poner que el auditor no se dio cuenta para que tengan información y ahí digan, ah, ya, es de detección. Pero en este caso, como no me menciona nada explícito, detección no es, ¿vale? El resto comenta Carolina, Catalina, Claudia, Rocío, Javiera también, eso es un riesgo inherente. ¿Por qué? Porque depende de mí que yo sea accionista de Falabella minoritario, por ejemplo. Ojo, depende de mí que yo sea un accionista minoritario y que hayan decidido ampliar el negocio. Lo más probable es que no, porque yo tengo con suerte derecho a un voto de 5 millones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el monto de la acción cambie ya no depende de mí, pues si yo no soy, ¿cómo se llama? Dios para poder cambiar el valor de mercado de una acción. Tampoco soy como el accionista mayoritario con control para poder decir que vamos a ampliar los negocios, vamos a cerrar unidades estratégicas. Por lo cual, con todo eso, ¿qué es lo que pasa? Simplemente ese riesgo debería ser inherente, ¿ok? Ese riesgo es inherente. Por lo que veo, lo andan entendiendo, así que me enorgullece, están súper obligados. Si siguen así, no sé qué voy a hacer con la cantidad de exhibiciones. Ahora veamos, siguiente pregunta. Ah, ¿y por qué no de control, Cristian? Mira, no es de control porque no depende del inversionista que el valor del monto de la acción cambie, ¿ok? Y la naturaleza de la inversión solo dependería de mí si yo soy el accionista mayoritario. Por ejemplo, imagínate que yo sea SAIE y que sea dueño de BCI. Ahí te creo que si BCI quiere cerrar el banco y se quiere convertir en una panadería, dependa de mí, pero en este caso no. No es de control por eso, porque no dependen, no está en mis manos, no está en mi alcance que el negocio cambie y menos que el monto cambie, pues si el monto que cambie o no cambie es el precio de mercado, yo no le puedo ganar al mercado. Es más o menos eso, ¿vale, Cristian? Ok. Veamos, luego dice, punto 7, no se elaboran informes para la gerencia referidos a las inversiones efectuadas y sus resultados. ¿Qué significa esto? Miren, si alguien ha trabajado o, ¿cómo se llama? O está metido en este tema de empresas de inversiones. Ah, bueno, Cristian, pasa, no, si estábamos en las 6, ahora nos vamos a las 7. Ok, ahora, miren, en la 7 dice, no se elaboran informes para la gerencia referidos a las inversiones efectuadas y sus resultados. Si yo soy un ejecutivo de inversiones o si yo soy un analista de inversiones, lo lógico es que al final del periodo entregue el saldo de mi inversión, entregue cuánto gané o perdí, entregue el monto de los dividendos, etcétera. Esa es la parte del resultado, vale decir, cuál fue el desempeño del instrumento bursátil con el propósito de analizar si yo voy a liquidar la acción o voy a aumentar el patrimonio, anda a saber tú. Y tampoco le entregué a la gerencia el análisis o el informe de las inversiones efectuadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El gerente que toma las decisiones necesita del análisis y si no se lo entrego, el tipo no va a poder tomar decisiones, no va a saber si comprar más acciones, si vender, hacer lo que plazca. Si no me entregan nada, no puedo tomar decisiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Clarísimo que ese riesgo de control, pues si ustedes como contadores lo saben mejor que nadie, pues si mínimo tienen que entregar el estado financiero una vez al año y el estado financiero tiene que ir con análisis de cuentas. Las inversiones la misma lógica, porque todo ayuda a tomar decisiones. People están, pero cada día más auditores. Excelente. Pregunta 8. Dice, ¿existe gran variabilidad en los precios de mercado cercano a la fecha de cierre del ejercicio? Y referido a las inversiones en cartera. ¿Qué significa eso? Significa que mi cartera de acciones, justo, casualmente, antes de la presentación del estado financiero, cambia de precio así, pero a lo bestia, a lo maldito, a lo descaradamente.
Entonces, con esa lógica, ustedes deberían decir, ¿depende de mí que el precio de la acción cambie justo en ese momento? La verdad que no depende de mí, po. Entonces, si no depende de mí, es inherente por donde se le mire, por lo cual, brillante Javiera, brillante Catalina, brillante María José, es un riesgo inherente. Me enorgullece, cada día están más auditores. Excelente. Ok, people, ¿hasta ahora alguna pregunta? Pregunten nomás con toda confianza. No, ya. Perfecto. Hernán dice que no. No, todo bien claro. Qué bueno, Carolina, me parece. ¿Nadie más? Ok. Siguiente pregunta. Todo claro. Gracias, Javiera. Siguiente pregunta, la 10. Dice, los responsables de la colocación efectúan los registros y mantienen la custodia de los títulos. Miren, eso ya más o menos lo había conversado, pero igual lo voy a volver a explicar ahora un poco más ordenado. Ah, ¿la 9? Perdón, verdad, tienen razón. Voy a hacer la pregunta 9. Perdón, ya me equivoqué, me pasé. Pregunta 9 dice, los resultados de las inversiones no son comparados con los montos esperados. ¿Qué pasa ahí? En la 9 dice, los resultados de las inversiones no son comparados con los montos esperados. O sea, cuando alguien decide invertir en un activo o en otro activo, tiene que hacer lo que se llama un forecasting de inversiones. No es tan así, Paula. Ya verás que es engañoso esto. El 9 dice, ya, cuando yo voy a hacer inversiones, lo lógico es que proyecte cuánto es lo que espero ganar. Ahí nace el tema del resultado esperado, hay otro asunto llamado el resultado exigido, y todo eso se entiende que son forecasting o proyecciones financieras de los activos subyacentes a futuro, ¿ok? Lo lógico es que cuando yo compro un activo, al final del periodo tengo que proyectarlo, o sea, tengo que comparar lo estimado con lo real. Y al hacer dicha comparación podría determinar si mi inversión fue buena o mala en base a lo que yo esperaba tener de ella. ¿Ok? Mínimo si cumplí con el CAE o retorno exigido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá me dicen que no lo hago. Y si no lo hago, es de control. ¿Por qué? Inherente, Javier, mira. Inherente sería, por ejemplo, de que yo el activo lo compré en 100 y al final del año subió a 120 y según mi proyección me daba 90, por lo cual perdí. O sea, gané, perdón, gané. Eso es un resultado bueno. O podría darse un caso contrario, que yo, por ejemplo, el activo lo compré en 100, me quedó en 120, pero según mis proyecciones debía quedar en 150. Perdí. Pero ¿qué es que pasa? ¿Yo puedo analizar si gané o perdí? Sí. Pero ¿cómo lo hago? Comparando lo esperado con lo real. En este caso no se hace. Y como no se hace, significa que yo pude haber visto si tuve un buen o mal desempeño. Entonces, como no lo hice, es de control, ¿ok? De control. Así. Paula dice, si la oración fuese que el monto de la inversión es cambiante o algo así, están hablando de la situación del entorno, pero la oración habla específicamente que la empresa no lo controla. Exactamente, eso es, como la empresa no lo hizo, es de control, ¿ok? Eso es más o menos. Vale. Ahora sí la 10. Perdón, que delante me pixelé. Me pegué una pixelada. Entonces, ¿qué dice? Los responsables de la colocación, o sea, los tipos que se encargan de ofrecer las acciones al mercado, efectúan los registros, o sea, son los tipos que se encargan de contabilizar y suscribir. Y aparte de eso, mantienen la custodia de los títulos, o sea, ellos mismos ofrecen las acciones, las guardan y posteriormente tienen el registro de lo que hace. Esto no me acuerdo el nombre de la empresa en Chile, pero hubo una empresa que los directores ofrecían las acciones al mercado, pero al mercado, no sé, ofrecían 10 y de verdad eran 12 las acciones a emitir.
¿Qué hacían los tipos? Se la guardaban para ellos mismos y con esa lógica habían acciones fantasma que posteriormente las comercializaban a precios más altos, con lo cual no pagué ni uno por la acción y me gané el 100% de la rentabilidad. Eso, chiquillos, se llama segregar funciones. Cuando yo tengo a una persona haciendo más de una actividad y resulta que se puede contraer un riesgo de fraude, un riesgo de colusión, algún riesgo similar, eso es el problema de no segregar. Y al no segregar, es algo que la empresa lo pudo haber evitado. Y como lo pudo haber evitado y no lo hizo, es un riesgo de control. Por lo cual, eso es de control. Así que quien dijo que estaban alternadas, ilusa. ¿Ok? Eh, ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo bien? ¿No? ¿Ok? ¿Todo bien? Perfecto. Súper claro, profe, gracias, Rosa. Pero no me ofenda, pues. No, perdóname, Paula, no te quise ofender. Perdón, solamente si fuiste ilusa. Ya, ok, vamos en la 10. Ok, terminamos la 10. Ahora vamos a la 11. Existen depósitos a plazo no informados si es el tesorero que se ocupa de realizarlo y hacer su seguimiento. O sea, ¿qué es lo que pasa acá? Resulta que la empresa tenía un depósito a plazo, que estamos claros lo que es, no informado, el tesorero, el efectivo, lo invertía en depósito a plazo y el mismo tipo se encargaba de hacer los seguimientos, de todo el proceso. ¿Quién me dice a mí que el tipo no se robaba plata? O más simple aún, el tipo ocupaba la plata de la empresa y resulta que ganaba plata con los depósitos a plazo, devolvía el capital, pero él se quedaba con el interés y ocupó plata ajena. Anda a saber tú lo que ocurría ahí. Es que no es tan condoro del tesorero, eso es condoro de la empresa por no controlar las funciones del tesorero o no segregar, porque lo lógico es que debería haber un analista financiero que se encargue de hacer las decisiones y el tesorero simplemente firmar los cheques y todo eso. ¿Vale? La idea es que no se le entregue todo el poder a alguien, porque que de lo contrario el poder absoluto genera abuso. Por ahí va. La segregación por falta de dotación generalmente sí lo tenemos súper claro que muchas veces en empresas yo no segrego funciones porque no tengo las lucas para poder contratar a más gente. Ahí uno ve el equilibrio costo-beneficio. Pero ¿qué es lo que pasa? Exactamente, debería haber un contracontrol. O sea, por lo menos revisar el efectivo una vez a la semana. Por ejemplo, que venga el gerente de finanzas y lo haga. Si no se puede segregar, hay acciones alternativas, que no es la idea, pero es el HOP. Perdona mi ignorancia, Janina o Nicolás, ¿a qué se refieren con el HOP? Ah, sí, el jefe de operaciones. De hecho, el jefe de operaciones es el que toma las decisiones de qué instrumentos se invierte, por lo cual está bien. Buena acotación, te ganaste un like, ya sea Yanina o Nicolás, pero voy a asumir que Yanina fue la que dijo eso. Sí, con like. 12. Dice, existen inversiones significativas en entidades relacionadas. ¿Ok? Ah, ya, fue la Yanina, muy bien. Dice, existen inversiones significativas en entidades relacionadas. Significa que la empresa tiene acciones con control, o sea, presumiblemente más del 50%, o son acciones que yo tengo el poder para poder influir en las políticas de la empresa, o son acciones que yo tengo el poder de influir hacia dónde se mueve el resultado. Eso, partiendo con la base, me mencionan que hay falencias de control ahí, me mencionan que hay una política no aplicada, no, ¿cierto? No me menciona eso. ¿Hay algún, o sea, me menciona que ese instrumento financiero es volátil, que tiene riesgo, que entró en blackout, que tiene algún riesgo de empresa en marcha, nada, ¿cierto? Me mencionan que el auditor no se dio cuenta de eso, no, ¿cierto? Por lo cual
eso es que no hay riesgo asociado. Sería como comentó Rocío, un NA, o como comentó Javiera, que no hay mayor información. Exactamente. La 12, como no me entregan más información, no hay riesgo. Es simplemente una información. Y ustedes como auditores muchas veces se van a dar cuenta que cuando trabajen en la vida real, o ya si trabajan en la vida real, se van a dar cuenta que el cliente les entrega basura y es obligación de ustedes saber filtrar qué es la basura y qué no es la basura. Entonces, con eso vamos a ser precavidos ahí, ¿bien? Pero no hay, o sea, eso es un dato informativo, nada más. No hay riesgo. Pregunta 13. No existe información oportuna y confiable de las entidades en las que se efectúa la inversión. O sea, yo invertí en empresas y a las empresas de las cuales yo soy el inversionista les pido que me entreguen información y no me la mandan o me la mandan tarde. ¿Depende de mí eso? Ojo, acá Javiera me dice algo, depende si yo quiero invertir o ya invertí, ¿ok? En ese caso, como me dice, no existe información oportuna y confiable de las entidades en las que se efectuó la inversión. ¿Qué significa eso? Significa que yo ya invertí en esa empresa y yo en la empresa en la cual invierto le pido que me entregue análisis de la inversión para saber si mi inversión está bien o mal y no me la entrega o me la entrega tarde. Sí, yo soy el interesado, pero se la pido al otro y el otro no me la entrega o me la entrega tarde. Eh, ¿Depende mucho de mí eso? Yo diría que no, depende más de la empresa. Entonces, como depende más de la empresa, yo eso lo pondría como un riesgo inherente, ¿ok? Ahora depende. Si por esas casualidades alguien le quiere agregar un supuesto como interesante, podría ser de control. Pero, como no me entregan mayor información y solamente con eso, de las cuales son entidades en las que se efectúa la inversión, o sea que yo puse las lucas para tener la inversión y con esa inversión yo pido información para saber si me fue bien, se entiende que es un riesgo inherente porque el mercado me entrega la información tarde y el mercado es el inversionado, por así decirlo, la empresa en la cual puse las lucas. Y sí, tendría que haber sido controlado antes de invertir si había mayor información. Sí, pero la típica, pues si esto también ocurre en la vida real, que de lo cual cuando me ofrecen un producto, me ofrecen el oro y el moro, y a la hora de los que hubo, me responden cuando quieren. Por ejemplo, no sé si alguien tiene acá acciones en una empresa, lo invito a que le manden un correo al ejecutivo de inversiones pidiéndole algún análisis y si su inversión en acciones es menor a $1.000.000, vean si es que siquiera se les digna contestar. Van a ver que no pasa. Entonces, en la práctica, lamentablemente, ocurre eso, que por lo general contestan a los que tienen control o los tipos que subsidian de una manera interesante el negocio. Por lo cual, en ese caso, como no me entrega mayor información, debería ser un riesgo inherente. ¿Ok? Pregunta 14. ¿Existen operaciones entre empresas que pertenecían a un mismo grupo económico? Resulta que yo soy un holding y en ese holding invertí, claro, tengo operaciones intercompañía, o sea, ventas a un relacionado, tengo, ¿cómo se llama?, algún préstamo interempresa, etcétera, lo que se les ocurra. ¿Eso es un riesgo siquiera? Sí, es como el punto 12 efectivamente. ¿Cuál es la diferencia? En el punto 12 me menciona que yo tengo empresas relacionadas como inversión. Y el punto 14 lo que me dice es que las empresas en las cuales yo tengo
inversión en empresas relacionadas. Aparte de eso, tengo transacciones intercompañías. Eso no va. Eso es lo que me menciona. Como no hay mayor antecedente y no me mencionan nada más, es el IEM del 12. No es un riesgo siquiera, es un antecedente informativo. Muy bien, chiquillos, cada vez son más auditores. Excelente. Pregunta 15. Falta de conciliación de saldos entre empresas vinculadas. Mira, si fuera un profe que pusiera décimas, sí te diría una décima, un 7, pero como soy un profe que solamente los torturo en las pruebas, diría un like. Bromita, por si acaso, como esta clase va a ser subida a YouTube, no piensen que es una maldad. Así que para que no me funen. Pregunta 15. Falta de conciliación de saldos entre empresas vinculadas. ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo empresas relacionadas y si usted sabe, eso está ligado con la pregunta 14, ¿vale? En la pregunta 14, si yo tengo, por ejemplo, un préstamo de intercompañías, una empresa debería tener un préstamo por cobrar y la otra un préstamo por pagar, por ejemplo. Y dime, María José, profe, en el punto 14, ¿cuál es tu pregunta? Ah, sí, es antecedente informativo nomás, María José, así es. La 14 antecedente informativo, nada más, ¿vale? Pero la 14 está relacionada con la 15. ¿De qué forma? Resulta que la pregunta 14 es transacciones intercompañías. Por ejemplo, imagínense que tengan un préstamo interempresa. Lo lógico es que una tenga un activo y el otro tenga un pasivo, y el activo y el pasivo deberían tener el mismo monto, cosa que a la hora de consolidar el estado financiero, yo cierre las transacciones intercompañías y la cuenta me quede con saldo cero, ¿cierto? Ok. Resulta que en la pregunta 15 yo hago eso y la consolidación no me cuadra, me da saldo. Y yo digo, cáspita, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Y me responden, no sé nada, yo no sé por qué me da eso. Yo digo, chuta, no me dio. Eso es lo que pasa. ¿Qué riesgo creen ustedes que es? Ya, Paula comenta de control, Javiera dice inherente porque probablemente en la empresa asociada, control de la matriz, dice Rocío, no hubo control. Ya. Acá, bien, pero, a ver, está como interesante el debate. Inherente porque no depende de mí. Mm, En todo caso, es importante que la empresa maneje el detalle, sí, por supuesto. De hecho, eso es lo elemental. Es más, no pueden dejar la contabilidad en manos de otra. Bueno, ahí depende si yo voy a hacer outsourcing o no. Pero ojo con lo que les voy a decir. Miren, si hay una transacción intercompañía, siempre va a haber un documento que lo avale. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Si resulta que la filial y la matriz van a ser un préstamo interempresa, hay un contrato de por medio, por lo cual tanto la matriz como la filial tienen el dato, por lo cual no deberían tener problemas, ¿ok? Resulta que si es una venta interempresa, hay una factura de por medio, por lo cual la misma lógica. Ese dato, como estamos hablando del holding, el holding es una pura empresa compuesta por muchas más. Se entiende que en ese caso el riesgo es de control, porque sea problema de la matriz o sea problema de la filial, es el mismo grupo, por lo cual es de control por donde se le mire en ese ámbito, ¿vale? Si yo lo analizara como empresa individual, ahí sí, pero de lo contrario no. Así que excelente, es de control. Muy bien. No sé si se captó. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora con la lógica? ¿Cómo funciona esto? ¿No? Ya.
Ojo que más adelante, no ahora, sino que en la unidad 3, cuando veamos temas de control interno, esta parte tienen que tenerla súper claro, chiquillos. ¿Por qué? Porque, díganme que la Selena hacer de esto, no hay más materia, así que tranquila. No es solamente de esto, Paula. Miren, ojo con lo que les voy a decir, porque esta parte, estos casos, hasta ahora lo único que hemos hecho es identificar el riesgo. En la planificación de auditoría me sirve harto identificar, pero más adelante en la unidad 3 nosotros vamos a tomar esto y esto lo vamos a analizar en profundidad mediante una herramienta que se llama la matriz de riesgo, porque no solamente hay que tener el riesgo identificado, sino que hay que analizar qué tan perjudicial puede ser para el negocio esto, hay que ver el tema de qué actividades de control o políticas solucionan los riesgos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso lo veremos más adelante. Hasta ahora en la unidad 1 solamente me interesa, como parte de la planificación de auditoría, que lo sepan identificar. Ojo que, como el propósito de esta clase, era que tuviesen el concepto claro, el caso estaba más o menos sencillo, o sea, no sencillo, pero el caso estaba ordenado y con una estructura definida. Con la ayudante, el 4 de abril, porque las ayudantías comienzan el 4 de abril, van a ver un caso que se los voy a enviar, que es el caso un poquito más denso porque no van a tener la información tan ordenada como acá. Y ahí ustedes van a tener que cachar qué cosas son riesgos y qué cosas y qué clasificación tienen y en los demás. Eso es como el spoiler de lo que viene, ¿vale? ¿Hasta ahora alguna duda? ¿No? De momento, sí, hasta que volvamos a la vida real, las ayudantías van a ser los sábados por Zoom, pero a partir del sábado 4 de abril, ¿ok? El 28 lo tienen de momento libre. Nunca volveremos a la vida real. Puta, yo soy optimista y me gustaría pensar de que vamos a volver en mayo, junio, pero anda a saber tú. Ojalá que no, porque me estresa en mi casa. Me gusta más verlos y ver la cara de sufrimiento, la cara de risa. Pero bueno, ahí veremos el tema. ¿Vale? Bueno, en ayudantía van a ver esto mismo, pero más profundo. Para la clase del día viernes, sí, no, sí, yo sé que por videollamada puedo ver la cara de sufrimiento, pero no, imagínate ver en mi pantalla de computador 30 caras de sufrimiento a la vez, no, es como mucho, me gusta verlo en vivo eso, ¿vale? Hernán, mira, eso lo voy a preguntar, eso Hernán va a estar pendiente, ¿cómo serán las pruebas? Yo tenía un plan para las pruebas presenciales, pero como estamos online, tengo que ver cómo van a ser. Eso te lo confirmo a la brevedad. Yo creo que a más tardar el próximo miércoles vamos a tener claro eso, ¿vale? De momento, esta es la clase. Acá, el día viernes, voy a continuar con la planificación. ¿Por qué? Porque hasta ahora solamente hemos visto un puro puntito de cómo se planifica, pero sin embargo la planificación es mucho más que esto. Entonces el día viernes lo vamos a ver en profundidad. Y si ustedes se dan cuenta, hay una segunda página que me habla acerca de componente crítico, de temas de materialidad, temas de importancia relativa. Esto yo voy a hacer lo siguiente. En algún momento, yo creo que el día sábado, voy a hacer una clase asincrónica. ¿Qué significa eso? Que yo me voy a grabar, pero no van a estar ustedes, sino que lo voy a subir directamente como video. De esto yo voy a hacer un ejercicio que lo voy a subir directamente como video. Y en ayudantía van a ver algún caso o casos más profundos de esto, pero el concepto general de cómo se aplica esta cosa lo van a ver conmigo en la clase asincrónica, en la clase que voy a subir online la próxima semana. Javier, sí la subí. Lo que pasa es que por algún motivo el Canvas no me dejó publicar el tema, sale como privado, por lo cual lo que hice yo que comprimí muchas cosas en un zip y lo subí en un link en Mediafire.
que se los mandé por correo, ¿vale? Entonces el día viernes voy a ver eso. Y sí, yo sé que en la plataforma también hay un módulo de tareas pruebas, lo más probable es que ocupe ese, pero me quiero poner en de acuerdo con otra gente y ahí se los confirmo a más tardar la próxima semana, óptimamente el día viernes, ¿vale? ¿Tienen preguntas más hasta ahora? No, perfecto. Ok, bueno chiquillos, si no hay más preguntas, significa que ya, ok, ya, Georgina, muchas gracias. Ok, si no hay más preguntas, es señal de que ya hemos terminado. Gracias a ti, Rocío, por haber asistido. Vacaciones les tendremos, mira, la verdad que ni cacho. Francamente, por lo que vi hoy día, parece que las clases, ¿cómo se llama? Vamos a tener las vacaciones de invierno antes, no cacho. Debo serte sincero, no tengo idea. Sí, horrible eso. No llegó el ayudante, no sé qué onda. Sí, Javier, a todas las clases que hagamos las vamos a subir a YouTube. Así que bueno, el usuario anónimo, a todos, buena clase, dinámica y entretenida. Bueno, muchas gracias. Se pausaron, yo sé que una materia densa, así que si la materia densa la logramos hacer de una manera entendible, súper feliz por ello. Sí, y todas las clases se suben a YouTube, así que tranquila. Y bueno, la ayudante no llegó lamentablemente, ahí tendrá que ver la clase en YouTube nomás. Así que fue un agrado y nos vemos en una futura instancia. Así que suscríbanse. Sí, voy a subir el tema de la FP, pero igual mándenme un correo, porfa. Y como, ojo, que eso es cultura general nomás. Así que muchas gracias a todos, chiquillos, y nos vemos el día viernes, así que vengan. Gracias, hasta luego.